Lo que guarda un caracol. Paula Bombara, Editorial Santillana. ¿Quería volver al lago? La verdad sea dicha, no, no quería volver. Eran pocas las veces que le pasaba, pero esta temía que Agustina le complicara la tarde. Desde que había comenzado con la escritura de la tesis doctoral, su becaria estaba más tensa de lo habitual. ¿Qué sería lo que tenía que contarle? Quizás no fuera nada, quizás fueran detalles irrelevantes. ¿Qué era lo más importante? La investigación. Lo más importante era la investigación, más allá de quién la estuviera haciendo. Y Agustina siempre había sido una científica eficiente y entusiasta. Se concentraría en eso, al menos lo intentaría. ¿Qué era lo que le rondaba y rondaba por la mente de Fernando? La pregunta de Alejo. ¿Por qué sumar a Mirko al equipo? Tiró de ese hilo siguiendo la pregunta, expandiéndola. ¿Por qué no ayudarlo de otro modo? ¿Por qué darle una responsabilidad? ¿Por qué asumir tantos riesgos ante sus becarios y también ante sus colegas? No sabía, pero intuía que tenía que ser así. Era una cuestión de tripas, algo que iba más allá de lo racional. ¿Tenía ganas de seguir el camino de la corazonada? Sí, definitivamente. Cada vez que su cuerpo había dado esas señales, había sido para bien. Fernando se apoyó en eso y se repitió la pregunta. ¿Tenía ganas de seguir esa corazonada? Sí, definitivamente. Cada vez había sido para bien. Claro que primero todo parecía desmoronarse e írsele de las manos, pero luego había traído algo bueno. ¿Tenía ganas de asumir el costo alto que traían las corazonadas? Ese costado a veces doloroso, a veces violento, continuamente impredecible. Lo bueno cuesta, se dijo Fernando. ¿Cuál sería el costo de esta movida? Nunca se sabía de antemano. Para empezar, decidió que al día siguiente pediría una reunión con el Consejo Departamental para comentar la decisión que había tomado. Llevaría el currículum y la carta que Miriam había escrito para respaldar la decisión de Mirko de estudiar biología en la UBA. Era mejor que la incorporación al laboratorio fuera en blanco. Atraído por la palabra blanco, recordó sus viajes a la Antártida, la imagen de esas aguas, los surcos que el barco abría en ellas. En esos recuerdos había luz y oscuridad jugando una partida que no tenía fin. ¿El primer viaje había sido producto de una corazonada? Sí, de una poderosa, a los 27 años, para poner fin a unos años negrísimos de los que recordaba poco y nada. Luego regresó varias veces, como quien vuelve a su verdadero hogar. ¿Cuánto había pasado desde su última visita? ¿5 años ya? La había disfrutado muchísimo más que las anteriores. Cuánto extrañaba ahora esa sensación de soledad. Pero hubo días en los que no la extrañó para nada. ¿No? Definitivamente. Recordó los días en que le resultaba intolerable, en que pensaba que se volvería loco. ¿No había sido en esos días cuando recuperó verdaderamente las ganas de volver a la vida? Sí, solo cuando pasó por eso se sintió cuerdo de verdad, liberado del lastre de sus adicciones. Navegando por el mar de Weddell, supo que era un error intentar llenar el vacío que sentía dentro de sí. Mirando esas aguas sin fondo, cayó en la cuenta de que ese hueco también era parte de él. Tuvo que irse al hielo de la Antártida para poder desnudarse ante sí mismo y aceptarse como era. ¿Quizás tomar un café? Sí, un café para despertarse. Con chocolate. Había duplas imbatibles y café con chocolate era una. ¿Acaso había otra dupla mejor? Té con torta de limón, queso y vino tinto, melón y jamón crudo.
¿Pan calentito con miel? Sí, definitivamente. Pensar en duplas lo devolvió al primer día de trabajo con Mirko. En su último viaje a la Antártida, había hecho un convenio de investigación con un grupo de la base Carlini y por eso, una vez al año, recibía un muestreo de moluscos antárticos. Mientras estaba allá, había conversado con otros colegas biólogos y lanzado cientos de preguntas al aire. ¿No sería posible que ciertas especies tuvieran diferencias importantes respecto de otras poblaciones de la misma especie localizadas más al norte? Si eso era así, ¿seguían siendo la misma especie? ¿Cuándo una especie se diferenciaba lo suficiente como para ser clasificada como tal? También se preguntaron en esa charla de sobremesa si no habría allí especies no descubiertas, las famosas especies perdidas, las figuritas difíciles, y concluyeron unánimemente que desde luego. Esa era una pregunta muy poco original en el mundo de los biólogos marinos, pues con la ayuda de nuevas metodologías tecnológicas se podían detectar aspectos nunca antes evaluados e ir modificando las relaciones de parentesco entre los grupos. Es cierto, podrían haberse modificado, pero seguimos la taxonomía de Winston Potter y David Lindbergh. Es la mejor, acotó Mirko, levantándose de la silla, cuando él le contó la charla con los colegas malacólogos de la Antártida. Hay varias revisiones provisorias, posteriores al 2000. Ellos publicaron en el 97. La de ellos es la mejor clasificación. Exacto, ratificó Fernando, pero se siguen acumulando datos, muchos de los cuales siguen sin incluirse. Viste que Ponder y Lindbergh se basan en 117 características, pero ya pasaron casi 20 años y ahora sabemos mucho más. Incluso la revisión más aceptada de Bouchet y Rockroy ya tiene más de una década. Yo no diría que sabemos más, Fernando Plazas. Diría que tenemos más datos. Mirko oscilaba de un pie a otro mientras escuchaba. Sus dedos tamborileaban en el aire. Sí, bueno, es cierto. Tenemos datos que están siendo publicados y analizados. Pronto vamos a saber mucho más. O quizás lo que vamos a saber es que nos falta conocer bastante. Lo que quiero contarte es esto, Mirko. ¿Me estás escuchando? Mirko dijo que sí y metió las manos en los bolsillos delanteros de su pantalón. Bueno, Alejo se está ocupando de los bivalvos de la Antártida. Su análisis ya le dio al laboratorio un muy buen paper el año pasado, pero de cada muestreo hay un grupo de caracoles que decidimos descartar. Un poco porque son gastrópoda, y él no se dedica a esa clase de moluscos, y otro poco porque son especies bastante estudiadas, pero lo cierto es que, aunque se trate de especies comunes, hay mucho por ver en los caracoles de los mares antárticos, y creo que podemos aportar datos valiosos si hacemos un estudio comparativo. Fernando se sentía cada vez más entusiasmado mientras hablaba, pues en el esfuerzo de ser claro para que Mirko entendiera, él mismo estaba entendiéndose. Mi idea es que clasifiquemos las diferentes especies que vayas encontrando. Hagamos una batería bien completa de mediciones y las ubiquemos en las zonas donde se realizaron los lances. Los lances. Siempre los lances se hacen en la misma zona. Tienen que hacerlos en la misma zona. Sí, los muestreos se hacen en la misma zona. Son las mismas poblaciones. Al menos eso intentamos. Tenemos que verificarlo. Vos lo vas a verificar. ¿Te parece bien? Quiero ver los caracoles. Tengo que ver los caracoles, Fernando Plazas. Ahora, ¿puedo? Los dedos de Mirko comenzaron a volar nuevamente impulsando sus manos. La ansiedad lo estaba ganando. Intentó retenerlos poniendo las manos en los bolsillos, pero no pudo. Sus piernas dieron pasos. Espera un minuto más. Por favor, me falta decirte qué vas a hacer.
Ya me dijiste, verificaré que sean las mismas poblaciones. Fernando abrió un cajón para sacar una hoja limpia. Mirko preguntó de nuevo, ¿puedo ver los caracoles? Vas a verificar eso, pero tengo que decirte cómo. Fernando Plazas, creo que necesito verlos, ahora mismo. Fernando lo miró. Estaba preparado para la ansiedad de Mirko. Sabía controlarla. No dejó que los movimientos espasmódicos que veía lo perturbaran. Vamos a hacer una lista de tareas. ¿Podemos hacerla después de mirar los caracoles? No. ¿Dónde está el tuyo? ¿Qué? Mirko se desorientó. Miró el suelo un segundo. Se quedó quieto. ¿Mi caracol? Sí. ¿Dónde está? En mi mochila. Pero no lo necesito. Me calmaré sin él. Podré hacerlo. Seguro que sí. Vamos a escribir la lista de tareas. Mirko buscó un instante los ojos de Fernando. Se encontró con una mirada firme y atenta que no lo asustó. Logró sentarse. Sus dedos se posaron sobre sus rodillas. Después miraremos los caracoles. Después vamos a mirar los caracoles hasta conocerlos de memoria. Te vas a cansar de mirarlos. No, no creo que me canse. Es una forma de decir. No tiene lógica esa forma de decir. ¿Había terminado bien la tarde? Sí, había sido una tarde agotadora y productiva. Había logrado escribir una lista de tareas que Mirko podía hacer. Confiaba en que haría todo bien. Sí, haría todo perfectamente. Sacar fotos de cada ejemplar, realizar mediciones con el calibre, contrastar la latitud en la que había sido hallado cada caracol con lo que decían las fuentes bibliográficas. Lo que más disfrutaba Fernando de estar con Mirko era que cuando lograba compenetrarse en algo era genuino e intenso, por más que fueran tareas sencillas como medir y fotografiar. El café se había terminado. Del chocolate quedaba la mitad. ¿Estaba listo para volver al trabajo? Sí, ahora sí estaba listo. Era tiempo de subir hasta la puerta 19 y pisar nuevamente su baldosa.